Sale, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el libro de Josué. Hoy estamos llegando al capítulo número 4. Y como hemos repetido ya 1,000 millones, trillones de veces, y espero que se lo estén grabando, el libro de Josué describe la vida del pueblo de Israel en esta transición después de haber sido salvados por Dios de su esclavitud. Ellos pudieron experimentar el poder de Dios, el ser atravesados por el Mar Rojo como un símbolo de ese bautismo que nosotros experimentamos ahora, ya como creyentes, que es una representación de muertos al pecado y vivos para Dios. Después de eso ellos experimentaron esa travesía por el desierto, donde vieron la mano poderosa de Dios alimentándolos, teniendo cuidado de ellos, y los dirigió hacia la tierra prometida. Un símbolo de la vida plena, fructífera del creyente, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando se acercaron a la tierra prometida, tuvieron miedo, porque seguían pensando, no vamos a poder con esto, no lo vamos a lograr. Y entonces Dios los tuvo que atravesar por 40 años para clarificar, despojar su corazón. Voy a sacar todos los juguetitos que me traje para entretenerme. Clarificar el corazón, despojarse de aquellas cosas que no eran necesarias. Y esto lo podemos ver representado en la muerte de toda una generación, de la misma forma en la que Dios hace morir la carne en nosotros. Pasó ese tiempo, recibieron la palabra de Dios, así como nosotros la hemos recibido. Empezaron a caminar por los mandamientos, así como nosotros caminamos por su palabra. Pero esa palabra, y en representación de Moisés de la ley, no podía introducirlos a la tierra prometida. La ley únicamente podía acercarlos. Era Josué, que es el símbolo de Cristo, quien puede introducirlos a esa vida. Entonces, nosotros vemos que muere Moisés, toma el lugar Josué y empieza esa travesía a esa tierra prometida. Nosotros ya vimos que esta primera parte importante es el cruce del río Jordán, que empezamos a ver la semana pasada, que representa el bautismo con el Espíritu Santo, y es donde nos quedamos. Ahora, recuerden bien, esta introducción sé que ya la hemos dicho muchas veces, pero quiero que en serio se nos grabe. Capítulo 2. Josué envía espías a Jericó, y vimos que no solamente era como tanto espías, sino era testificar acerca de quién era el Padre. Y entonces que ellos pudieran tener como resultado, y primera cosa, que hasta podríamos ponerle de título, o si le quieres poner ahí, un corazón de esperanza. Porque termina el capítulo ellos teniendo esperanza de esto que Dios puede hacer en sus vidas, y dice, realmente Dios ha entregado esta tierra en nuestras manos. Un corazón de esperanza. Capítulo 3. Nosotros vemos que a pesar de ellos estar llenos de esperanza, Dios les dice, ok, qué bueno que confían en mí, que esperan en mí, pero es necesario que sus pies toquen el Jordán y que se empapen un poco y que esperen no solamente, sino que den pasos de fe. Y encontramos que el capítulo 2 es un corazón de esperanza, capítulo 3, un corazón que da pasos de fe. Y entonces ellos se acercan al río Jordán y el río Jordán se abre y ellos pueden atravesar. Si recuerdan, también hemos estado cuántas veces insistiendo en esa parte. 1 Corintios 3 nos dice que muchas cosas van a pasar, pero parte de lo que permanece, vamos a leerlo. Y ahora permanece 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza. Y entonces vemos capítulo 2, un corazón de esperanza. Capítulo 3, pasos de fe. Y el capítulo 4, ¿qué tendría que ser si estamos hablando de esto? Un corazón de amor. Ahora, si ya leíste el capítulo 4, que espero que lo hayas leído y hecho tu tarea, podrás decir, bueno, ¿cómo es que
toda esta onda tiene que ver en algo con el amor. Quiero que podamos considerar lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros leemos, parece que es el capítulo 19. Vamos al capítulo 19 del libro de Hechos. Capítulo 19 del libro de Hechos. Nosotros podemos ver a lo largo del libro de Hechos, en diversas ocasiones, Dios bautizando con su Espíritu a los apóstoles, a nuevos creyentes. Pero en esta ocasión en particular, Pablo llega a Éfeso. Sucede algo muy interesante aquí, porque dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces vemos muy bien retratado lo siguiente: está el pueblo siendo salvo de su vida pasada, vimos la representación de nuestra vida pasada, bautismo en agua, vagan por el desierto siendo pueblo de Dios, pero sin haber entrado a la plena comunión o a ese pleno gozo de la tierra prometida, y ahí andan de alguna forma de un lado para otro. Ahora, posiblemente ya hemos leído este capítulo y a lo mejor recordarás la pregunta que hicimos con este capítulo. ¿Qué sucedió para que Pablo viera a estos discípulos y llegara a la conclusión de que posiblemente no habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Digo, si yo veo a alguno de ustedes llegar en auto y les pregunto, ¿veniste en auto?, sería ridícula la pregunta. Pero si yo no veo en qué has llegado y te pregunto, sería justificable la pregunta, porque no veo algo y de ahí surge mi duda. Entonces, había alguna falta, alguna carencia, alguna necesidad dentro de la iglesia de Éfeso que llevó a Pablo a hacer la pregunta: ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando recibieron a Cristo? Y esto necesariamente nos debe llevar a nosotros a esta pregunta: ¿cómo es que nos damos cuenta que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Algunas denominaciones rápidamente se apresurarían a contestar y decir: obvio, cuando hablan en lenguas. Muy pronto de ahí y podrían ir a Corintios y hablar acerca de que Pablo decía: me gustaría que hablaran, yo hablo en lenguas más que todos y me gustaría que hablaran, ¿no? Y podríamos leer uno y otro capítulo o volver a repetir el capítulo de Hechos cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y son llenos del Espíritu y hablan en lenguas. Pero tenemos que entender que el hablar en lenguas, como menciona aquí Pablo, vamos a leer algunos fragmentos en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Por supuesto que es una manifestación, por supuesto que es algo que Dios produce, pero no es un determinante o no es una señal de que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Porque, vamos a leerlo, porque el mismo Pablo, capítulo 14, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablara con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabría o se tocaría con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido, y empezamos a ver una descripción acerca de esta diferencia y preferencia que tenía Pablo de la profecía sobre el hablar en lenguas. Ahora,
Vamos al capítulo 12. Dice 12, lo leímos hace un par de semanas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y versículo 7, pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Ya también lo discutimos qué significa para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Después de leer esto vamos a saltarnos hasta el versículo 29 cuando habla acerca de los ministerios. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, y cada una de estas son preguntas retóricas, y la respuesta es no. Entonces, cuando vemos que es el Espíritu que da a cada uno como Él decide para edificación, y que a cada uno da diferentes dones, esta pregunta todavía se puede complicar más si no nos vamos por el camino correcto. Porque entonces podríamos decir, bueno, entonces si no son las lenguas, ya sé, a Pablo le gusta la profecía, entonces debe de ser la profecía. Pero cuando estamos leyendo esta última parte, vemos que Dios reparte diferentes dones de diferentes ministerios, como ya hemos hablado, y que no a todos da los mismos dones y a las más manifestaciones. Entonces no podría ser una de estas que acabamos de leer, porque puede ser que en tu caso particular Dios no te use de esa forma, porque dice aquí que es Dios como da. Entonces seguimos con la pregunta: ¿qué es lo que no vio Pablo en la iglesia de Éfeso, que lo llegó a pensar que no eran llenos del Espíritu Santo? No fueron las lenguas, no fue la falta de profecía. Y déjenme que podamos considerar lo siguiente. Gálatas 22. Dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es el amor. Entonces, podemos llegar ahora sí, con esta larga introducción, al libro de Josué y empezar el capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Cuántas? 12 piedras, las cuales que representaban una piedra por tribu, ¿no? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis. ¿Puede leer alguien el versículo 7? Entonces, algo de lo que iban a hacer es que cuando estuvieran pasando, iban a levantar 12 piedras. Había designado a ciertas personas y cada uno iba a levantar una, y cuando cruzaran, iban a poner las piedras en un monumento, en una pila, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que después de algunos años, claro está que se refiere a lo mejor años cuando la generación que cruzó el Jordán ya no estuviera ahí, pudieran ver y decir: ¿qué significa esto? ¿Por qué aquí hay estas piedras? Y entonces dice que ¿quién tenía que responder? Los padres
tenían que explicarles qué es lo que había sucedido. Tenían que recordarles, darles un testimonio de lo que Dios había hecho, de cómo Dios había abierto las aguas, cómo habían pasado en seco y cómo había sido, ¿quién? Dios. Era responsabilidad de los padres el iniciar este tipo de conversaciones y guiarlas hacia Dios para que los niños, las niñas, sus hijos pudieran crecer temiendo a Jehová. Entonces, antes de que continuemos, recordemos esto. Tenemos una responsabilidad como padres. Y es importante que usa el cosa padres. No quiere decir que esto excluya a las madres, pero es responsabilidad de los padres. No quiere decir que excluya a los abuelos, pero esto es responsabilidad de los padres. Los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos qué es lo que ha hecho Dios y quién es Dios. Entonces, vemos que les pide que levanten estas piedras. Versículo 7. 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy. Eso, cuando dice el día de hoy, no es el día de hoy, sino el día de hoy cuando fue escrito esto. Entonces, para que nos quede claro, se abrió el río Jordán, y justo en medio del río Jordán levantaron estas 12 piedras, y del río Jordán tomaron otras 12 piedras y las llevaron afuera a la orilla para que los que se acercaran al río Jordán, los hijos, pudieran preguntar. ¿Sale? No se nos olvide ahí estas dos cosas. Ahora, Josué también, esto ya lo leemos, versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Dios cumplió su promesa. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Recuerda, el arca del pacto tenía que permanecer en el río Jordán hasta que todos hubieran pasado, y los sacerdotes sosteniendo el arca hasta que todos hubieran pasado. Ya hablamos de esto, ¿no? De esta responsabilidad. Versículo 12. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Para los que no recuerden esto, aquí en el versículo 12 es como recordarnos que son los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, que ellos eligieron para ellos como heredad las tierras que estaban de este lado del río Jordán. Pero Moisés les dijo, está bien, solamente no se olviden de que cuando ustedes hayan recibido sus tierras, continúen con sus hermanos para conquistar la demás tierra. Y entonces aquí es como un testimonio, ellos cumplieron su palabra y cruzaron también, a pesar de que sus familias estaban ahí, ellos cruzaron para pelear con los demás hijos de Israel. Versículo 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, imagínate esta cosa, digo, como funcionaban las cosas antes, que había espías, digo, y si no es y nada, me lo estoy imaginando, da igual, ¿no? Pero imagínate los pobladores de las áreas cercanas que presenciaron el cruce de toda esta multitud, ver cómo se detiene el río, cómo se para el arca, ellos sin saber, o sea, ponte a pensar en esto. Tú como un ser humano común y carnal, ves desde lejos que entra una caja y entonces dices, algo hay ahí adentro, algo pasa con esa caja, serán los palitos, serán las personas que están ahí, los sombreros, y empieza a hacerse preguntas y a teorizar acerca de qué es lo que produjo que el agua se detuviera. Cruzan y los ven recogiendo las piedras. Las piedras tenían poderes mágicos. Y empiezan a hacer todas estas preguntas acerca de qué es lo que hacen. Cruzan y después ven cruzar a todo el ejército detrás. ¿Y qué es lo que hace? Lo que dijo las personas de Jericó dijeron eso. Tenemos miedo. Estaban temblando y vieron a un ejército. Aquí nos dice 40,000 personas, la cual son bastante, cruzar y vulnerar su territorio. Entonces, trata de imaginarte todo eso mientras estamos leyendo
En aquel día, ¿alguien puede leer el versículo 14? En este verso, bueno, en todos los versículos, pero es muy importante, y lee: temieron todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Debe haber sido un espectáculo, todo un espectáculo para los que lo vieron. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos. Subraya este versículo, es importante, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es muy importante. Ahora, espero que empiece a hacer sentido para ti. Les da la razón de este evento, para que teman y para que ustedes me teman, para que conozcan su poder y ustedes conozcan mi poder. Espero que te empiece a sonar a lo mismo que Jesucristo les dice a los discípulos en el libro de Hechos: recibiréis poder y me seréis testigos, para que me aprendas a temer y para que vean que yo estoy contigo. Primera cosa. Espero que te empiece a hacer sentido lo que estuvimos hablando el día domingo. Una de las cosas que Pedro dice del por qué es necesario amarnos unos a otros, que esto es de lo que vamos ahorita a estar hablando, es porque somos piedras, ¿qué? Piedras vivas. En estas piedras vivas en un templo, no hecha de manos humanos, sino en la eternidad. Somos unos miembros de otros. Ahora, ¿qué es lo que Josué erigió? Una columna, un monumento, un memorial compuesto ¿por qué? Piedras, unas encima de otras, una perfecta unidad. Ahora, cuando las personas que no presenciaron la apertura del Jordán voltearan y vieran esas piedras, ¿qué es lo que tendrían que testificar? El poder de Dios. Las personas no vieron el Jordán, pero ven las piedras y conocen el poder de Dios. Las personas no pueden ver, no pueden saber si fuiste bautizado con el Espíritu Santo o no, a menos que vean estas piedras y vean una perfecta unidad, y entonces entiendan que Dios es poderoso. Colosenses capítulo 3. Vestíos, sobre todo vestíos de amor, dice que es el vínculo perfecto o la unidad perfecta. Entonces, si te sigo dando vueltas, quiero que puedas entender que esta columna que está ahí es una representación del pueblo de Israel, una piedra por cada tribu. Están ellos representados, unidos, todos. Y en esa unidad que Colosenses describe como el amor, el vínculo perfecto, las personas podrían saber que Dios es poderoso. ¿Qué es lo que Jesucristo les dice a sus discípulos? Que las personas iban a saber que ellos eran realmente sus discípulos y que se amaban unos a otros. El amor es la perfecta evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Por eso, Gálatas lo describe como el fruto del Espíritu, el amor. Ahora, decir, mira qué bonito, cómo lo llevó, pastor. Espera un momento. Esto ya lo sabemos.
Pero, ¿cómo es que esto funciona para nosotros? Miren, cada uno de ellos habían sido atravesados por el Mar Rojo, una representación de la muerte a la vida pasada y ahora una nueva vida. Habían caminado por Dios, habían sido alimentados por el maná. Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Habían tenido esa experiencia con Dios, habían sido tomados del agua que nos dice más adelante que la roca era Cristo, de esa agua espiritual. Entonces, describe este pasaje muy bien la vida de muchos creyentes que saben quién es Dios, que han visto sus maravillas y que incluso han sido partícipes de su poder. Hay personas que pueden decir: Dios me ha usado para orar y sanar a personas. Hay personas que pueden decir: Dios me ha utilizado para acercarme y consolar, profetizar, redarguir, instruir a personas. Hay personas que pueden decir: Dios me ha utilizado para pastorear iglesias, enseñar, liderar una congregación. Pero puede ser, como nos describe Corintios capítulo 13, que si yo hablaré todo tipo de lenguas, entregaré mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Y podemos llegar a confundir. Ahora, puede en tu mente ahorita empezar este conflicto: es que ¿cómo pudiera alguien tener estas manifestaciones sin experimentar amor? Puede suceder. Considera la vida de Sansón un momento. ¿Qué fue lo que fue derramado sobre su cuerpo mortal? El poder de Dios manifestado en una fuerza descomunal y milagrosa, con un propósito. Pero Sansón, si un amor había experimentado, era el amor a sí mismo, porque utilizaba estos dones que Dios le había dado para buscarse una buena mujer. Bueno, ni tan buena, para satisfacer sus deseos. Podemos encontrar a hombres como Saúl, que incluso profetizaron. Y te acuerdas que dice un dicho, ¿no? También Saúl entre los profetas. Podemos ver a Saúl como un hombre que dirigió y que llegó al punto de decirle al profeta: pues yo sé que Dios me está desechando, pero ofrece sacrificio conmigo para que quedemos bien todos. Si Saúl un tipo de amor estaba experimentando, era el propio. Entonces, no confundamos el hablar en lenguas, el profetizar, el enseñar con el amor, porque se pueden hacer todas estas cosas sin amar a las personas. No estoy diciendo que sea lo correcto, ni que Dios se agrade, pero lo hemos visto. Posiblemente hemos sido partícipes de esto, de trabajar y participar en un ministerio sin amar a las personas. Y algo mucho más duro: posiblemente has venido aquí enojado con alguien, molesto con alguien, a lo mejor hasta conmigo, que no me sorprendería porque ya me ha pasado bastantes veces. Podemos estar aquí, podemos participar, pero nos dice que si algo las personas pueden ser, y quiero que regresemos a algo, Josué, que teman. Y checa esto, dice que a partir de ese momento Dios engrandeció a Josué en medio del pueblo. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos de Cristo? Este amor estaba presente. Y entonces los fariseos, el pueblo, dice que en este mismo capítulo de Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice: y el pueblo les temía. Dios se engrandeció. Y no se trata de buscar la gloria, sino que ellos puedan percibir la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no es que nos teman a nosotros, sino temen a Dios en nuestra vida. Esto es un ministerio con poder, no en el que caen, profetizan, hablan en lenguas, ni siquiera el que tiene muchas personas o el que ve y hace grandes eventos, sino el que verdaderamente hay amor. Porque esto es lo que dice la palabra y eso es lo que nosotros tendríamos que buscar. Ahora, vamos a Gálatas 5:22. Y ya lo hemos hablado muchas veces, sé que todos aquí lo saben. ¿Qué dice más? El fruto en singular del Espíritu es amor. No los frutos, sino el fruto. Y cada una de estas características que vienen a continuación, estos adjetivos, están relacionados o están presentes en este tipo de amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y este amor te capacita para experimentar
gozo. Ahora, entendamos esto. No es únicamente el amor a nosotros mismos, porque muchas personas dicen, vas a ser feliz el día que te ames a ti mismo, lo cual es ridículo, porque en la búsqueda del amor propio encontramos un camino desdichado. Pero cuando amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, porque dice que en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Es necesario que el amor sea extendido hacia nuestros hermanos y entonces podamos experimentar gozo. El gozo viene acompañado o está relacionado con el amor a nuestro prójimo. Digo, recordarás este salmo de ascensión famoso. Yo me alegré, yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque encontramos gozo cuando estamos reunidos con nuestros hermanos, con personas que entienden, que buscan, que desean lo mismo. Vamos a la casa del Señor, vamos a caminar, vamos a su presencia y encontramos ese gozo, el gozo de Dios derramado sobre su iglesia. Y no iglesia como esta iglesia, sino en la Iglesia Universal de Cristo. Existe esto. Posiblemente lo has experimentado, que vas con hermanos creyentes de otras iglesias, sea del movimiento, ¿no? Pero y puedas tener esta sensación de gozo, esta identificación por el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Dice gozo, después paz. Recuerdo mucho y se los he hablado muchas veces. Fui al funeral de un amigo pastor en San Juan, ahí en Tlaxcala. Ellos son de un movimiento pentecostés, muy diferentes en teología que nosotros, pero estuvimos ahí en el funeral de su mami. Empezaron a cantar, porque es una iglesia que todavía canta coritos de esos de antes, y te aseguro que el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros ese día, porque se podía sentir, a pesar de que eran canciones a lo mejor no tan movidas como las de hoy, y muy diferentes a las que a lo mejor algunos ni siquiera las conocen, pero se sentía gozo, se sentía paz, no había tristeza. Había personas levantando las manos, había personas danzando, era un funeral, pero Dios había derramado de su presencia sobre nosotros. Había paz. Y eso es lo que produce el amor que nos llevó a acompañar a nuestro hermano en su dolor, y el amor que Él mostró al salir de su dolor y atender, es algo hermoso. Y el amor produce no solamente gozo, sino produce paz. Ahora, después dice, ¿qué? Paciencia. Porque tenemos que entender que cada uno de los que estamos aquí, estamos atravesando o estamos corriendo una carrera en un carril diferente. Y que tu madurez no es la mía. Y que como yo fui redimido, tú también. Y que como yo estoy siendo santificado, tú también. Cada uno a su paso. Cada uno con sus diferentes batallas. Y la paciencia, que creo que casi todos nos enfocamos a la paciencia de las pruebas, pero si estamos hablando del amor, tiene que ver mucho con el trato. La paciencia hacia los demás. El poder esperar pacientemente la obra de Dios en la vida de mi hermano. Así como la espero en mi vida. Así como la espero en la de mi esposo, la de mi esposa, la de mis hijos. La del hermano nuevo que siempre sale con lo mismo, la hermana nueva que siempre sale con la misma. El amor debe de verse en forma de paciencia y saber esperar que Dios haga, que Dios transforme. No solamente se queda ahí, sino nos dice benignidad y bondad. Son toda esta serie de acciones y de actitudes que describe benignidad y bondad por separado, acciones y actitudes de bien hacia los demás. Porque no es suficiente decir te amo o decir voy a orar por ti, porque la palabra dice, si tu hermano está en necesidad y le dices que el Señor te bendiga, pero no haces nada para participar en sus necesidades, no participas en estas buenas obras que Dios puso de antemano, entonces ¿dónde está el amor? Porque el amor en ese momento en particular no se satisface únicamente a través de oraciones, sino de la participación, sea cual sea su necesidad, si es afectiva, si es emocional, si es de estar con él, de escucharlo, económica, la que sea.
benignidad y bondad. Y después nos describe algo importante: fe, mansedumbre y templanza. Estas últimas 3 características están, obviamente tienen que ver en el trato con los demás, pero habla acerca de nuestra conducta, la forma en la que nosotros nos comportamos que afecta a los demás. La fe hacia Dios y la fe no hacia el hombre, sino hacia Dios y en la obra que Dios va a hacer a mi hermano, y por lo tanto el poder que yo tengo o que podría tener sobre los demás, ponerlo bajo control. Recuerda, mansedumbre es fuerza o poder bajo control, no mío, sino de Cristo. Y entonces muchas veces como hermanos más maduros o con más tiempo en el Señor o con más experiencia en dones, en ministerios, en la enseñanza, poder tiernamente acercarnos a los demás y considerar sus necesidades. El poder ponerlo bajo control de Dios, con un carácter, con una forma de actuar con templanza, guiado y dirigido por el Espíritu. Esta es la forma en la que la iglesia se debe de ver. Ahora, cuando las personas, a pesar de tener muchas dudas y pleitos contra Dios, contra el cristianismo, contra los cristianos, ven esto en nuestras vidas, termina diciendo aquí: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué puedes decir contra eso? Puedes criticar muchas cosas acerca de mí, de ti, de otros, pero cuando ves esto en la vida de las personas, solamente puede hacerlo Dios. Y queridos hermanos, cuando nosotros vemos este capítulo, las personas que vinieran adelante no iban a saber de eso que sucedió ahí, y la única forma de recordarlo era verlo en las piedras. Es lo mismo exactamente el día de hoy. No hay un certificado, no hay una credencial de bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, pero debe de haber un fruto. Las personas tienen que ver ahora estas piedras vivas y tienen que ver el fruto del Espíritu en nosotros. El fruto no son los dones, porque los dones son dones. El fruto no es el ministerio, porque el ministerio es ministerio. El fruto no son las operaciones, porque son operaciones. El fruto es el amor. Y con eso tú puedes saber que una persona verdaderamente ha sido bautizada por el Espíritu. Y puedes decir: creo que no amo a mis hermanos. No hay dificultad en eso para Dios. Pide ser bautizado. Pide ser bautizado por el Espíritu. Pídele a Dios amor por tus hermanos. Ojo, y eso es algo importante. Hablaba con un hermano, me decía que parte de su negativa a relacionarse con los hermanos era no querer sentir. Y eso es lo que pasamos muchos. Es que si me entero de sus problemas voy a tener que sentir, y no quiero sentir. No quiero preocuparme, pero no puedes vivir tu vida así. Por eso Salomón y David en 2 ocasiones diferentes decían: andaré en tus caminos cuando ensanches mi corazón. ¿Y qué es que ensanche nuestro corazón? Que lo haga más grande, para que Él pueda derramar su amor sobre nuestras vidas. Pero con un corazón ensanchado también viene dolor, también viene el sentir la necesidad, la compasión, el amor, el desamor también, el verte atribulado por tus hermanos y el buscar que Dios haga algo en sus vidas. Hermanos, si tu problema es que no has querido sentir, ese es el costo de amar. Muchos dicen: es que me han lastimado. A Jesús también. Y no te digo que no te van a lastimar, te van a volver a lastimar. Ese es el costo de amar, el sentir. Pero recuerda, es una decisión, producto de la obediencia a Cristo, producto de ser llenados de su Espíritu. Y si esto proviene de Dios, entonces es bueno. Y si la palabra en el Corintios 13 nos dice que permanecen, si el amor permanece hasta la eternidad, conviene vivir en él, porque es algo que llega a la eternidad. Conviene ejercitarnos en él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú el día de hoy nos has dado la oportunidad de leer tu palabra y nos has confrontado con esta necesidad. Agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanas que han tenido un corazón que espera, que han experimentado esa esperanza en ti y han puesto su confianza en ti. Agradezco por aquellos que han ido un poco más allá y que han dado un paso de fe para ser llenos de ti
y buscar agradarte. Te ruego que derrames tu amor ahora sobre nosotros y que las personas puedan ver este amor y tu poder sobre nosotros y que puedan temerte a ti por lo que ven en nuestras vidas, vidas renovadas y transformadas para ti. Dios, te hemos fallado en esto. Somos egoístas. Te necesitamos, Padre. Cambia nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Dios Jesús. Amén.